que hablo. Y quiero hablar con respecto a la obediencia, quiero hablar con respecto al compromiso que nosotros hacemos y a nuestra declaración de fidelidad, que muchas veces nosotros declaramos serle fiel o serle fiel a Él, era proyectándonos en el futuro, pero hoy día vemos que muchos de esos que dijeron serle fiel, hoy día están afuera en las calles, así que es lamentable. Así que vamos a ir primero a orarle al Señor. Amén. Vamos a orarle a Dios o leemos la palabra primero y luego oramos. Amén. Leemos la palabra en San Juan 14, versículo 1 y versículo 3. Versículo 1 al 3 leemos la palabra del Señor, lo cual dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una tremenda promesa de Cristo. Le oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Señor, gracias te doy, Dios mío, primeramente porque soy tu Hijo, Señor. Gracias te doy, Dios mío, porque solamente usted, oh Dios amado, me permite, Señor, estar hablando de usted, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Si tú me preguntas quién soy, yo te respondo, Señor, yo no soy nada y no soy nadie, Señor. Pero desde el día que tú llegaste a mí, Señor, algo cambió en mi corazón. Amén. Aleluya. Santo. Gracias, Espíritu Santo. Quiero agradecerte, Dios mío, la oportunidad de estar en este lugar. Bendice a mis hermanos, Señor, que me extendieron esta invitación. Como también a aquellos, Señor, que están en sintonía, Padre, que van a escuchar esta reflexión de tu palabra, Dios mío. Tú puedas, Señor, llenar mi boca, Señor, y poner gracia para hablar esta tu palabra. Señor, ten misericordia y úsame para tu gloria. Te lo pido, Señor, porque creo en ti, Señor. Y porque sé, Dios mío, que tu palabra, Señor, es la que fortalece, la que reanima, la que levanta, Señor, la que cambia, la que transforma, la que liberta y la que también, Señor, llama a aquel hombre o mujer que está perdida, Señor. Padre, que tu palabra haga, Señor, conforme a su voluntad en el camino, Dios. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Me invito a glorificar a Dios, tengo la costumbre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Yo aquí leo, hermano, y yo me encuentro con una tremenda promesa del Señor, una tremenda palabra que Cristo nos da. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas, hermanos, que se comprometen con Dios? Se comprometen a decir, Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a estar ahí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y siempre, hermano, escuchamos esas promesas. Y por lo general, con el tiempo, vemos que esas personas y esas promesas caen al piso y no se cumplen. Hoy en día vemos nosotros que es lamentable, vemos cuánto predicador tirado en la calle, cuánto evangelista tirado en la calle, cuánto pastor tirado en la calle. Hermano amado, después de la pandemia vino un antes y un después para su iglesia. ¿Por qué? Porque muchos allí se identificaron realmente quiénes eran y dónde estaba su cimiento. Porque muchos se quedaron atrás. La comodidad, el quedarse en la casa, mejor mirar por Facebook, mejor mirar por YouTube, mejor empezar a escuchar otros predicadores que predican mejor que como predica el hermano Juanito en la iglesia. Y empezaron así, o predica mejor que mi pastor. Y ahí se quedaron en casa, enredados ahí en casa. Y hoy día, hermanos, viven un evangelio sacarina. Allí de la casa solamente, un evangelio, hermano, que lamentablemente hoy día nosotros lo podemos ver, pero nosotros vemos estas promesas de Cristo cuando nos dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Hay una promesa de parte de Dios, que un lugar donde Él está, nosotros también vamos a ir a parar. Y eso no tenemos que ponerlo en duda absolutamente para nada. Prometemos amar a Dios muchas veces, prometemos amar a nuestros hijos, prometemos amar a nuestros
nuestro esposo o a nuestras esposas, prometemos muchas veces amar a nuestra iglesia, prometemos muchas veces amar al pastor de la iglesia, prometemos muchas veces amar al ministerio donde trabajamos, prometemos muchas veces amar en nuestro trabajo, en nuestra familia, nuestros padres, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos tantas promesas de amor, de fidelidad, que con el tiempo vemos que no se cumplen. Amén. Y es lamentable, hoy día vemos una iglesia que no quiere salir a predicar a la calle, una iglesia que no quiere trabajarle para el Señor, una iglesia, hermano, que hay que andarle rogando para que le sirva a Dios, una iglesia que hay que andarle pidiendo por favor, por favor. ¿Hasta cuándo van a decir, por favor puedes acompañarnos, por favor puedes predicar? Si bien la palabra por favor está dentro de un contexto de la educación, pero nosotros como obreros de Dios dijimos que somos siervos y el siervo es un esclavo y un esclavo solamente obedece. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Ayer hablábamos con unos pastores de Coyhaique y ellos hablaban respecto a la interpretación. ¿Cómo podemos definir la palabra siervo? ¿Cómo podemos definir la palabra de un siervo de Dios? Y yo les decía fácil, esclavo. Solamente así se define, como un esclavo, un enviado, nada más. Somos enviados de parte de Dios para predicar el evangelio. Somos enviados como aquellas ovejitas. Y sabe que lo más importante, yo le explicaba una pequeña introducción y una pequeña reflexión. Decía, la oveja, tanto la oveja como el siervo, ¿sabía usted que no tienen un mecanismo de defensa contra su fiera, contra los animales que los atacan? Solamente ellos se protegen con lo que le provee la naturaleza, un árbol, las rocas, los saltos, los ríos. Solamente se protegen con eso. Y nosotros, cuando estamos en este mundo, la Biblia también nosotros dice que Dios nos envía como ovejas. Y nosotros tenemos solamente las herramientas que nos provee el Espíritu Santo para poder protegernos contra las acechanzas del enemigo. Porque Satanás no descansa, Satanás no duerme, él está allí totalmente preparado para poder atacar nuestras vidas. Pero siempre fallamos, hermano amado, cuando nosotros le hacemos promesas. Siempre, de una u otra forma, nosotros fallamos. Por una extraña y curiosa razón, nosotros le fallamos a Dios. Queremos nosotros serle fiel, manifestar todo el amor por Él, pero le fallamos. Le fallamos cuando le decimos a la esposa que la amamos y muchas veces le fallamos. Le fallamos cuando decimos al esposo que le amamos y muchas veces le fallamos. Le fallamos a nuestros hijos. Le fallamos al pastor cuando dice, hermano, yo los quiero todo este domingo aquí a tal hora, o los quiero aquí a tal hora, y cosas así, y les vivimos fallando. Pero mire, hay una palabra que a nosotros nos pone contra la espada y la pared. En el libro de Deuteronomio hay una palabra que nos pone allí con respecto a las promesas que salen de nuestra boca o los compromisos que yo hago. Dice en Deuteronomio, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplir, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Qué tremenda palabra que Dios nos exhorta en el libro de Deuteronomio 23. Así fue la promesa que Jesús nos entrega a nosotros cuando declara que volvería en gloria y majestad, buscando compartir una morada eterna, hermosa, preciosa, maravillosa en los cielos para nosotros. Él nos enseña a través de la boca del apóstol Pablo, nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mi pregunta, los que aman a Cristo, usted que me está escuchando como cristiano, hija, hijo de Dios, ¿usted tiene esperanza en Dios? Si tiene esperanza en Dios, usted no debería estar triste, porque así dice la Escritura, no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Dice, los que durmieron, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, amén, con una voz autoritaria, una voz de poder, amén, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros hermanos que nos llevan a la delantera, bendito sea el Señor. Luego nosotros los que quedamos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor
por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo nos enseñaba que nosotros debemos animarnos, y lo importante que es que el pueblo de Dios se pueda animar con la misma palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios la que a nosotros nos va a causar un impacto. Yo no puedo impactar a alguien si primero la palabra no me impacta más. Yo no puedo tratar de que alguien sea transformado, y por más que le predique, si yo aún no he sido transformado. Entonces la palabra nos tiene que impartir esa bendición a cada uno de nosotros. Mantengámonos santificados cada día en nuestra vida, esperando sus promesas, que Él viene pronto. Se cumplirá, amén, se cumplirá. Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir sus promesas. Él está allí. Él va a decir, ahora le toca a mi hija y la viene a buscar, o ahora le toca a mi hijo y lo viene a buscar, como lo ha hecho. Pero un día llegará, ven a buscar a la novia. Amén. Vaya a buscar a la iglesia por la que usted murió, por la que usted pagó el precio. Vaya a buscarla. Y la iglesia dice amén. ¿Por qué? Porque llegará ese día en donde el maestro va a venir a buscar a su iglesia. Bendito sea el Señor. Dios nos recuerda la importancia de las promesas. Él nos permitió vida eterna y que vuelva pronto. Dice, retén lo que tiene. Retén lo que tiene. ¿Qué tiene uno de parte de Dios? Lo que tenemos nosotros de parte de Dios, cuando dice retén lo que tiene, uno dice la corona, pero yo digo retén lo que tiene. Yo hago un paréntesis. Retén lo que tiene. ¿Qué cosa? La palabra. Sus promesas, hermano, es lo que tenemos, sus palabras, sus promesas. Recuerdo siempre el texto de Josué 1:9, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una promesa que Dios le dio a Josué antes de entrar a aquel lugar donde habían gigantes. Y el Señor le dio todas las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que el hombre pueda conquistar ese lugar que cual Dios ya se lo había prometido. Bendito sea el Señor para siempre. Y esas promesas, el retener lo que tiene, el tener las promesas, su palabra, están vigentes para nosotros. Y estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, dice, como lo habéis visto ir al cielo. Yo creo que el corazón de esos discípulos, de esos hombres, se llenó de esperanza, hermano, al saber de que Cristo iba a regresar, al saber de que Cristo, su Maestro, su Mesías, iba a regresar, de aquel que los mantenía con vida, aquel que los mantenía siempre ahí, juntito como la gallina junta a sus polluelos, así los mantenía. Y Él nos dijo que iba a regresar. Esa era una declaración esperanzadora que recibieron, no de un evangelista, no de un pastor, no de un hermano, sino de boca de los mismos ángeles, en la cual son mensajeros de Dios. Recibieron esa esperanza, esa promesa de que Él un día iba a regresar. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche bien, muchas moradas hay. Eso es lo que dijo. Y después Jesús les repite, le dice, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, antes lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa más maravillosa! Por eso Dios a nosotros nos hace promesa. Nosotros tenemos un Dios que lo que promete lo cumple. Es verdad. Jesucristo tiene una iglesia que lo que promete no lo cumple. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible la diferencia que hay al tener un Dios que lo que promete lo cumple y un seguidor que lo que promete no lo cumple! Sí. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es poder entender y poder darse cuenta que es lamentable! Dice, la importancia de cumplir el compromiso hecho con nuestra boca. Pregunta, ¿por qué usted ve la iglesia así como está hoy día, dividida, llena de diferencias, con falta de amor? Es porque nos hemos aprendido a perdonar.
Existen muchos los factores por qué existe la iglesia hoy día, pero uno de los principales factores de por qué hoy día vemos una iglesia indiferente, una iglesia con falta de amor, una iglesia que sin compromiso, una iglesia que no muera por la causa de Cristo. Hoy día no se muere por la causa de Cristo. Una iglesia que tenga miedo, como dice el Señor en su palabra: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Dice: todo aquel que dejare padre, madre, hijo, esposa, esposa, por mi causa, es digno. Pero el que no es capaz de dejar eso, ¿cómo me va a seguir? Si su corazón va a estar dividido, ¿cómo me va a seguir? Entonces, Dios, la importancia que Dios le dio, que le da Dios a la promesa que nosotros hacemos por nuestros labios, es muy importante. Hoy en día estamos en un mundo donde la gente te promete un montón de cosas. La gente te promete. Hoy día es el mundo y el tiempo de la promesa. El tiempo de que podéis ser famoso, el tiempo que podéis ser próspero, el tiempo de que podéis ser un ingeniero, que podéis ser un arquitecto, que podéis ser un grande. A mí me han llamado, hermanos, gente prometiéndome el cielo y la tierra en el ministerio. Luces y un montón de cosas, naciones, bla, 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 un montón de cosas. Ay, Señor, cuánta promesa. Y yo digo, ¿y no tengo primero que pasar por la escuela del Señor antes de tener todo aquello? Así es. No primero tengo que llorar, primero no tengo que enojarme y decirme: Señor, ¿por qué me tienes pasando por esto? Y no entender como lo vivió el profeta Jeremías, cuando él cada vez que hablaba le pegaban, cada vez que hablaba, le profetizaba, lo tiraban en la cárcel, cada vez que hablaba, profetizaba, lo tiraban en el cepo, ahí en la cisterna llena de barro, hasta que un día dijo: no voy a hablar más porque cada vez que hablo pareciera que meto la pata, la gente no quiere oírme, la gente no quiere escucharme, la gente no quiere oír esta palabra, no puedo hablar más de él porque cada vez que hablo solo recibo violencia y golpe tras golpe. Y cuando él empieza a recapacitar todo eso, empieza a decir: pero hay un fuego metido dentro de mí. Así es, Señor. Trato de quedarme callado y no decir nada, no decirle a la gente que Cristo le ama, no decirle a la gente que Cristo le puede perdonar sus pecados, porque Cristo te puede perdonar los pecados. Amén. Si dijo, tú hubieras pecado, sabe que dentro del Evangelio hay mucho pecado oculto, dentro del Evangelio hay muchos adúlteros, dentro del Evangelio hay muchos que viven en fornicación, dentro del Evangelio hay muchos ladrones, aleluya, bendito sea el Señor. Pero aún así Dios te ama como tú eres. Lo que Dios te está pidiendo es que tú te arrepientas de tu pecado, de tu maldad. El Señor nos está pidiendo que nos arrepintamos. Dice su palabra, primera de Juan: hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Él nos habla a nosotros los hijos, los que pecamos, porque muchas veces nosotros como hijos pecamos. Y muchas veces antes pecábamos como gente natural, como gente no creyente. Hoy día pecamos como hijos, y como hijos pecamos, pero también tenemos la puerta abierta a ese amor incondicional de Jesús, que diciendo que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Señor, a Jesucristo. Su sangre preciosa nos liga, nos limpia de todos nuestros pecados. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios. Con falta de amor en la gente hoy día, hermano, una falta de amor terrible. Hoy día la gente tiene una falta de amor terrible. No le importa el que pasa por un lado, no le importa el que está enfermo, no le importa el que está sin trabajo, no le importa el que está pasando hambre, no le importa el matrimonio que está en crisis, no le importa nada, hermano. Y hoy día vemos una triste realidad, hermano. Hay una cantidad de matrimonios que se están separando dentro del cristianismo, pero a más no poder. Hay una cantidad de matrimonios que se están disolviendo, hermano amado. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Que los matrimonios se están separando. Así es. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la consejería? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los ministros de Dios? Aleluya. En vez de queremos y luchamos contra el diablo, no estaremos luchando mal. No estaremos peleando la batalla con el enemigo equivocado. La Biblia nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El apóstol Pablo nos dice que la lucha no es contra nosotros. No, hermano, no es contra nosotros. Al contrario, nosotros debemos amarnos. No es contra nosotros, es contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra infinidades de demonios que vagan y que se pasean en las tinieblas y en un mundo espiritual.
Ellos son nuestros adversarios, pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia, esos están vencidos. Cristo los venció, aleluya. Estamos peleando con alguien que ya fue vencido. Estamos peleando con alguien, quiere decir que lo que está sucediendo, lo que está pasando al cristiano, al matrimonio, a la familia, es porque Dios lo está permitiendo. Dios solamente permite que ocurran estas cosas en un matrimonio, pero es con un propósito, es con un fin, es con una enseñanza, pero no hemos aprendido a mirar los propósitos de Dios, no hemos aprendido a mirar y a observar los propósitos del Señor. En veces demoniazamos todo lo que pasa en nuestro entorno y en veces el diablo no tiene nada que ver, nada que ver. El diablo no tiene nada que ver, hermano querido. Si tú andas con otra mujer, no le eches la culpa al diablo. Amén. Si tú andas mirando a otra mujer que no es tu esposa, no tiene el diablo nada que ver, hermano. Son tus deseos carnales que aún no han muerto dentro de ti. No tiene nada que ver, hermanita joven, si usted sigue allí revolcándose en una cama con un varón, si usted no es casada. Eso es fornicación, eso es pecado. No tiene nada que ver el diablo, esos son los apetitos sexuales. Quizás estoy siendo medio duro, lo lamento, pero es palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso dice el Señor, no se turbe vuestros corazones. Creéis en Dios y creéis también en mí. Cuando Jesús dice creéis en mí, Él nos dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son sus promesas fieles y verdaderas. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y nos manifestaremos con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Podré yo exhortar esa explicación? Creo que no. Es muy sencilla de entenderla, es muy fácil de comprenderla. El Señor nos llama a que nosotros primeramente lo amemos a Él. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es similar, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros, el prójimo, no nos amamos como nosotros mismos, porque nosotros comimos bien, dormimos bien, estamos bien vestidos, tenemos comodidades, y el prójimo pasa hambre, nos tiene que echarle a la boca, está pasando frío, tiene necesidad sus hijos, tiene tanta necesidad, y en veces amamos de esa forma, no amamos de esa forma, hermano querido. Por eso, hacer promesas a Dios y no cumplirlas, vamos a experimentar lo que el apóstol Pedro experimentó. El apóstol Pedro dijo un día, Señor, si es necesario morir contigo, moriré por tu causa. Pero yo no te negaré, no te negaré. Y Jesús le dice, hasta que el gallo no cante, tú ya me habrás negado 3 veces. No, Señor, es imposible. Y empezaba a alegar, si es necesario morir contigo. Entonces ahí vemos una declaración de fidelidad de un hombre de Dios fracasada. Un hombre de Dios que le prometió serle fiel y que horas más tarde estaba diciendo, no lo conozco, no tengo idea quién es, no sé quién es. Y cuando miró a Jesús y Jesús lo miró a él, él dice que lloró amargamente. Amén. De la vergüenza, de la incapacidad de haber no podido responder a esa fidelidad y a esa declaración que salió de sus propios labios. ¿Y qué es lo que hizo? Se fue al mar a pescar, volviendo atrás, en otras palabras, él y muchos discípulos más. Y resulta que cuando Jesús, mientras era golpeado, era bofetado, como bien decía nuestro hermano al comienzo, él era lastimado, era flagelado, hermano. ¿Sabe lo que es la flagelación de Cristo? La Biblia, aún la Biblia no describe la flagelación de Cristo en el original. Jesucristo no se le reconocía dónde estaba su ojo o dónde estaba su boca. Jesucristo, su espalda le hicieron pedazo y luego le colocaron una túnica, una capa, y esa capa se le pegó en sus heridas. Y luego esa túnica se la volvieron a sacar con la capa pegada en las heridas. El dolor que sufrió Cristo era pero incomparable a cualquier dolor que un ser humano puede vivir.
Y mientras él estaba sufriendo, mientras él estaba siendo condenado, golpeado, injuriado, castigado, sus discípulos, los que manifestaron serle fiel, los que dijeron, Señor, contigo iremos, contigo estaremos, le dieron la espalda y se fueron al mar. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahí estaban pescando cuando pasan 2, 3 días. Y dice que alguien les grita de una orilla y les dice, echen la red del otro lado. Cuando echaron la red del otro lado se dieron cuenta que la red se llenó de peces. Y cuando la red se llenó de peces, Pedro dijo, yo conozco al autor intelectual de este milagro y ese es Jesús. Y miró para la orilla y dice que Pedro se vistió con ropa, se ciñó su vestidura y se acercó ante Jesús. Quería arreglar cuenta el Pedro con Jesús porque se dio cuenta que el que estaba en la orilla era Cristo, el Cristo resucitado. O sea, hermanos amados, mira, el traicionado vino a la orilla a buscar a los traidores. Así está Cristo con cada uno de nosotros todos los días. Jesucristo todos los días está buscando a los traidores, a nosotros que muchas veces manifestamos serle fiel, que manifestamos amarle, que manifestamos muchas veces compromisos con Él, pero la verdad, hermano amado, nuestras palabras son tan cortas conforme a lo que nosotros predicamos y decimos. Bendito sea el Señor para siempre. Pedro solamente le dice, Señor, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ama? Le dijo, me ama por cada traición. Para darle a entender a Pedro que su amor nunca cambió por más que lo había negado. Jesús nunca va a cambiar. Jesús nunca va a dejar de amarte. Por más que hayas fallado, por más que le hayas negado, por más que hayas tenido errores delante de Dios, jamás Jesús ha cambiado y cambiará. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Aleluya. Él no va a cambiar. Él no tiene cambio ni sombra de variación. Él es el mismo y Él te sigue amando. Aleluya. No se turbe su corazón, crea en Dios. Crea en Dios porque en la casa de su Padre muchas moradas hay. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea. Esta ha sido la reflexión de su palabra, esperando que esta palabra haya podido llegar a los corazones necesitados, que esta palabra haya podido tocar y traspasar allí una fibra de tu corazón, hermano amado, porque ¿sabe qué? Estamos en tiempos finales. Estamos en los tiempos donde la iglesia necesita de Jesús. Estamos en tiempos donde Jesucristo viene pronto. No queda mucho tiempo, viene pronto. Pronto viene Cristo. Y muchos se están quedando con las promesas. Bendito sea el Señor para siempre. Pero la Biblia nos enseña que estarán 2 en el campo. Una será tomada, la otra será dejada. 2 estarán moliendo, una será tomada, la otra será dejada. 10 vírgenes estarán esperando a la esposa. Solamente 5 de ellas entrarán y las otras 5 se quedarán. ¿En qué lugar estás tú? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. En aquel día quizás tú serás uno de aquellos que le diga, Señor, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre fui evangelista, yo en tu nombre hablé ese milagro, yo en tu nombre hablé de tu palabra, yo en tu nombre hice esto o aquello. Y escucharás las palabras más terribles que un ser humano pueda escuchar. Así es. Y el Señor dirá con una voz fuerte, no cálida, sino con una voz airosa. Sí. Te dirá, apartados de mí, hacedores de mal. Así es. Porque no los conozco. Ay, santo Rey de gloria. Oh, Dios. Curramasa quita la masoca rabaquía. Mi santa cloma caisa la vasaya. Tu presencia, Señor amado, nos acompaña. Y no porque seamos los mejores, sino porque somos personas que te fallamos y que reconocemos, Señor, que te fallamos. Pero estamos aquí, Dios mío, Padre, una vez más trayendo y transmitiendo esta esperanza viva a aquellos que están en sintonía. Padre, yo te ruego que bendigas esta palabra, que bendigas, Señor, a aquellos que están escuchando, que tú bendigas, Señor amado, aquellos matrimonios, aquellas familias, aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellas mamitas, aquellos papitos, Señor, que tú bendigas, Señor amado, donde está la necesidad. Gracias, Espíritu Santo.
Mi alma te alaba. Gracias porque me honra el estar al lado de mi hermana Irene, su esposo. Gracias, Señor, por mi hermano que está en los controles. Yo lo bendigo, Señor amado. Aleluya. Ay, Sama Krima. Oh, Rabasaya, Kriya Soakanda. Gracias, Señor, por tu presencia, que sin ella nosotros no podríamos vivir en este mundo. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria, papá. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.